Marcelo Totogesi, Bueno, da comienzo a la jornada. Bueno, muchas gracias. Y primero agradecer la invitación a participar en esta jornada, sobre todo a las autoridades de la Unión de Trabajadores del Sur Argentino. Es la tercera vez que participo en estas charlas. Y a la facultad, que me permite desde hace años trabajar en el tema de bienestar animal, no solo en la parte de docencia, sino también de investigación. Así que esto para mí es un gusto poder conversar en un tema que lo hago como un hobby, ¿no es cierto? Para mí es un hobby. Ustedes saben, la mayoría, que mi principal expertise es la anatomía, pero en algunas circunstancias he explicado que la anatomía tiene mucho que ver con el bienestar animal. Y en esta charla, en algunos aspectos, voy a dar algunos aspectos de salud que tienen relación con el bienestar animal y con la anatomía, ¿cierto? Bien, el tema que se propuso para este encuentro en este seminario es un solo bienestar. Ahora vamos a hablar de lo que consideramos un concepto nuevo, que es el considerar un solo bienestar. La palabra solo no está adrede puesta ahí, sino que es un concepto o un enfoque, diríamos, sobre cómo vemos actualmente el bienestar animal a partir de hace unos años, del año 2013 aproximadamente, y más se puso en práctica durante la pandemia. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a empezar a hablar de este concepto, que es el que en la actualidad está cambiando cómo abordamos el bienestar animal. El tema que me propusieron es salud física y salud mental. Si bien están separados, son dos conceptos de una misma idea, ¿no es cierto?, que es la salud. A nosotros entendemos en general y hablamos de una salud, pero también hay una salud física que es lo contrario a enfermedad, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando falta la salud viene la enfermedad. Pero también hay una enfermedad que en este momento tiene mucho que ver con el bienestar, que es la enfermedad mental. Y esto ha cambiado a partir de que consideramos a los animales como seres sintientes. Bien. En este caso voy a hablar de lo que es la promoción del bienestar de los caballos deportivos a través de un enfoque integral para garantizar la salud física y mental. Esta es la idea de esta charla. Y sobre todo es un concepto básico enfocar la gestión del bienestar animal a partir de una vida que valga la pena ser vivida. Todos tenemos una vida, ¿no es cierto?, porque somos seres biológicos, pero muchas veces nuestra vida no está en relación o adaptada al medio en que nos encontramos, ¿no es cierto? Y esta es la idea, que cada vez los animales les ocurre exactamente lo mismo. Si no están adaptados a su medio ambiente, los animales van a empezar a mostrarnos qué es lo que les sucede a ellos. ¿Se entiende? Entonces, esto es enfocar la gestión de la vida a una vida que valga la pena ser vivida. ¿Bien? Y eso es el bienestar animal. Para eso tenemos que abordar en estos tres grandes puntos, que es la ética, es decir, todos saben lo que es la ética. ¿Y qué es la ética? O sea, cuando yo pregunto, ¿no es cierto?, seguramente todos sabemos de ética, ¿no es cierto?, pero es muy difícil definirlo, ¿no? Es saber hacer el bien conociendo lo que es el mal y evitar hacer el mal. Porque a pesar de hacer el bien, podemos estar dañando a las personas o a la comunidad o a lo que sea, ¿no es cierto? Cuando pasamos la ética a la parte social, hablamos de moral. ¿Se entiende? En este caso, nosotros tenemos que hacer esto, la ética. Hacer bien
sabiendo lo que está mal y evitar, a pesar de ello, evitarlo. ¿Se entiende? Bien, y el bienestar es un punto importante de la ética, ¿no es cierto? Nosotros como profesionales, como cuidadores, como entrenadores, como gente del tour, tenemos que tener algunos siempre cuidados de la ética. A veces es una delgada línea, ¿no es cierto?, que pasa para un lado y hacemos un error o cometemos algo que no se está. Pero todos deberíamos saber qué es lo que está malo, ¿está? Y evitarlo, más que hacer el bien. O sea, hacer el bien está muy bien, pero también evitar hacer errores, cometerlos. A veces, por ignorancia o por circunstancias o por un montón de cosas, estamos ahí cerca de un error ético. La otra cuestión es el respeto, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos en gente que está muy ligada entre sí. En esta charla por ahí voy a dar algunas cuestiones, ¿no es cierto? El respeto mutuo entre los pares o entre cuidadores, gente de la comisión, o sea, todos los que integramos el tour, ¿no es cierto? Nos debemos respeto y una cierta cuestión para poder entablar diálogo, para poder mejorar las cosas, para decir, bueno, esto no está bien, esto lo hacemos siempre con respeto, ¿bien? Y el cuarto es la honestidad, ¿no es cierto? La mejor forma es ser transparente y decir, ¿no es cierto?, que obramos bien, hacemos las cosas como deben y demás. A veces no se puede, bueno, pero busquemos la forma, ¿no es cierto?, de encontrar un camino para estas cuatro actividades. El objetivo de esta charla siempre es el mismo, ¿no es cierto? En las charlas siempre digo exactamente igual. Sensibilizar. ¿Qué es sensibilizar? Es presentar los conceptos, ¿no es cierto?, sobre todo como conceptos nuevos, los últimos desarrollos, ¿no es cierto?, porque el bienestar animal, si bien es muy antiguo, ¿saben cuándo empieza el bienestar animal? Todos me van a decir en 1969, cuando aparece un libro que se llamó Las máquinas animales, ¿no es cierto?, y empezaron las protectoras, no. El bienestar animal empieza cuando el hombre necesitó y tuvo necesidad de estar en contacto con los animales, y a partir de ahí empezó la selección, ¿no es cierto? Empezó a domesticarlo y a seleccionar los animales. Y ahí empieza el bienestar animal. El hombre necesitaba al caballo, sobre todo, para poder hacer la guerra, ¿no es cierto? Y necesitaba que los caballos fueran lo mejor posible, porque si no, en la guerra no funcionaba. Bueno, y a partir de ahí empieza y los otros animales de producción para comerlo, para tener vestimenta, ¿no es cierto? Ahí empieza el bienestar animal. O sea, en ese momento el hombre se empieza a dar cuenta que necesita tener buen manejo de los animales, porque cazarlo le resultaba muy complicado, ¿no es cierto? Poder agarrar un caballo no era fácil, entonces tenía que domesticarlo y tenerlo cerca para poder hacer las batallas, las guerras, lo que fuera. Y encima, en determinado tiempo, empieza a hacer carreras de caballo, ¿no es cierto?, en los circos romanos, bueno, todo lo que sabemos. Entonces el bienestar animal es antiguo y se trata de tener los animales en condiciones y de la mejor manera posible. Hoy esos conceptos antiguos se han ido modificando porque las investigaciones, porque todos los veterinarios nos preocupamos por tener las mejores condiciones y dar la mejor medicación posible. Han cambiado muchas cosas. Bueno, esta es la idea. Segundo, comprometer, porque sin compromiso, ¿no es cierto?, si uno no se compromete con el cuidado de los animales, no hay bienestar posible, ¿no es cierto? Si uno no se compromete a atenderlo bien, el caballo no va a estar bien, ¿no es cierto? Esto es lógico. Y esto permite mejorar
a través del intercambio de información. Nosotros los que investigamos tenemos que saber pasar a la práctica, ¿no es cierto?, nuestras investigaciones, porque si no quedan en el laboratorio, o sea, a 200 metros de allá, ¿no es cierto?, donde tenemos nuestra oficina, queda ahí guardado y ustedes no pueden salir. Entonces la idea es pasar lo que sabemos a la práctica, ¿tá? Y el tercer aspecto no menor es capacitar. Y acá tenemos una gran dificultad capacitar. No es como educar. Capacitar es el desarrollo de habilidades. ¿Qué quiere decir habilidades? Que nosotros le tenemos que enseñar a ustedes de la mejor manera posible, ¿está?, cómo hacer un cambio de actitud en primer grado, ¿no es cierto? Porque si siguen haciendo lo que están haciendo o como lo están haciendo, ¿no es cierto?, no va a cambiar la cosa, ¿no es cierto? ¿Está? Y además del cambio de actitud, enseñar a hacer, que es lo más difícil que todo. Yo a mis alumnos les puedo enseñar, ¿no es cierto?, conocimientos, es el saber. Pero si no lo llevamos a la práctica, ese conocimiento, ¿no es cierto?, no hay ni un cambio de actitud ni habilidades. Y el tema de capacitar requiere que el que va a trabajar con el caballo tenga y sepa cómo manejarlo. ¿Se entiende esto? Entonces es mucho más difícil que educar. Capacitar requiere, o sea, en otros términos, normalmente en la universidad le enseñamos lo que es la extensión. ¿Está? Extensión es decir, que lo que investigamos, lo que conocemos, lo que sabemos, tiene que ir al terreno, ¿no es cierto?, al trabajo del hipódromo de todos los días. Porque si no, queda, como dije, en un escrito, en una notebook, ahora tenemos una notebook, ¿no es cierto?, y quedó guardada ahí. Y eso no sirve para nada. Sirve cuando nosotros le hacemos hacer, ¿no es cierto?, al peón, al encargado, al veterinario de campo, las cuestiones que realmente le sirven al caballo. ¿Bien? Si hay alguna pregunta, me dice. Y acá tenemos un problema para enseñar el bienestar animal, ¿no es cierto?, para pasar a la práctica del bienestar animal. Que los animales no hablan con nosotros. Y más si yo le quiero aplicar salud mental, no le puedo ir a decir a un caballo que siente que le está pasando, ¿no es cierto?, porque a lo sumo me dará un relincho. Pero hay una forma, que ahora vamos a tratar de ver, que es el lenguaje corporal. ¿Está? Hay un lenguaje y nosotros tenemos que empezar a interpretar ese lenguaje. El lenguaje en el cual el caballo expresa sus sentimientos, sus emociones, ¿no es cierto? Emociones tenemos todos, ¿no es cierto? Todos sentimos dolor, frío, humedad, hambre, ¿no es cierto? Son todas emociones. El caballo también. Perdón, pero no las expresa exactamente igual que nosotros. Va a tener, ustedes han visto algunas cuestiones de emociones en el estudio, ¿no es cierto?, en el box. ¿Está? Y algunas cuestiones que nos llaman la atención. Bueno, esta es lo que tenemos que pensar y ponernos a descifrar a ver qué nos quiere decir en esa circunstancia el caballo. ¿Está? Porque esto nos va a servir para poder corregir algunas cosas o mejorar algunas otras. ¿Bien? Bien. La organización de la exposición está pautada, si Dios quiere y el tiempo me lo permite, ¿no es cierto?, en saber que el caballo de deporte, más que un atleta, es un ser vivo en equilibrio. Todos, ¿no es cierto?, los seres vivientes tenemos cierto equilibrio. ¿Está? Un equilibrio que puede ir para un lado, para el otro, ¿no es cierto?, pero siempre se va a mantener, nuestro organismo en estado de equilibrio. A veces sentimos una cosa, sentimos otra, pero siempre vamos a tratar de estar equilibrados. El primer tema que voy a tocar es el enfoque en un solo bienestar,
los caballos como seres sintientes, el modelo de los 5 dominios, de los cuales vamos a hablar solamente en esta charla de 2, del dominio 3, condiciones de la salud y su efecto asociado, y el dominio 5, estado mental afectivo. Y después, por último, el bienestar animal, enfoque preventivo y rol del veterinario. Bien, eso va a ser el plan de ella. Bueno, ¿qué hablamos, qué entendemos por el enfoque un solo bienestar? Como dije hoy, la Organización Mundial de la Salud Animal en el año 2010, 2013, entre 2010 y 2013, empezó a hablar de que había una asociación. Es un término, un concepto que viene de mucho antes, pero que nunca se había puesto en práctica, ¿no es cierto?, en una cuestión que los médicos y los veterinarios hablaban, ¿no es cierto?, de la necesidad de muchas zoonosis o enfermedades que pasan de uno humano a un animal, pero nunca se había puesto este enfoque de decir que tanto los humanos como los animales estamos intrínsecamente interrelacionados, porque hay enfermedades de los animales y enfermedades de los humanos que pasan de uno al otro. Esto es lo que llamamos como zoonosis. Aproximadamente entre un 65 y un 70% de las enfermedades, ¿no es cierto?, son comunes del hombre a los animales. Y esto pasó en la pandemia, ¿no es cierto?, si sea un murciélago, un marsupial, lo que fuera, pero el virus del COVID, ¿no es cierto?, apareció a través de mutaciones dentro de un animal y pasó al hombre. Pero hay montones de enfermedades, la gripe, ¿no es cierto?, ahora con el tema de la gripe aviar está otra vez de moda. Bueno, y tanto los animales como los humanos compartimos el medio ambiente y todo lo que nos afecta a nosotros y a los animales va a estar afectado por el medio ambiente de una manera o a su vez nosotros intervenimos sobre el medio ambiente también. Entonces hay una interrelación directa entre todos estos aspectos. Es necesario el bienestar social de los humanos. Bueno, entre el bienestar social de los humanos, el bienestar animal, esto está muy interdependiente, pero a su vez los dos estamos usando el mismo ecosistema, es decir, el ambiente es el que nos afecta a nosotros y afecta a los animales y por ende afecta a todos. ¿Se entiende? Una pregunta, doctor, ¿los estados emocionales del animal a la persona y de la persona al animal también tienen que ver desde cómo uno... Ahora hablamos de eso, Guillermo. Muy buena, muy interesante la pregunta. Sobre todo el caballo. Hay muchos animales, en todos los mamíferos sobre todo, tienen mucha relación con el género humano. Pero el más sensible de todo es el caballo. Tiene receptores que captan en el ambiente en forma electromagnética, ¿no es cierto?, las emociones tanto de las personas y a una distancia, el caballo es el que más distancia tiene para relacionarse con el humano. De hecho, regula la frecuencia cardíaca en relación a la emoción de la persona, que puede estar a 7 o 10 metros del lugar. Entonces hay una relación directa con la emoción. Bien, me adelanto porque pero está buena la pregunta. Bien, entonces esto quedó claro lo que es el enfoque de un solo bienestar. El mismo concepto de un solo bienestar se puede usar, lo usa para una salud, ¿no es cierto? Un solo bienestar fue creado por una investigadora, ¿no es cierto?, García Pinillos, de España, de Burgos, España, que fue la que tomó la idea de una salud y lo pasó a un bienestar, pero son conceptos muy cercanos uno con otro. Si nos referimos al caballo,
se reconocen vínculos directos e indirectos entre el bienestar humano, el bienestar, en este caso el caballo, y la integridad del ambiente, permite mejorar el bienestar animal y humano y protege el medio ambiente como herramienta que promueve el bienestar tanto del hombre como de los animales, ¿no es cierto? En este caso nos referimos en general, pero podemos hacerlo al caballo. También permite la implementación de normas, o sea, cuando hablamos de legislación, hablar de un bienestar o un solo bienestar, ¿no es cierto?, permite poder trabajar en leyes, ¿no es cierto?, hacer... las leyes tienen tres aspectos fundamentales para hacer las leyes. Uno es conocimiento científico, ¿no es cierto?, que en este caso es el concepto de un solo bienestar, y la ética. La suma de las dos permite obtener leyes y normas que sean aplicables a la región, ¿se entiende? Porque también puedo tomar una ley de España, ¿no es cierto?, pero no va a ser fácilmente colocada o puesta en práctica en nuestro medio, ¿no es cierto? Tenemos que normalizar eso a las costumbres, a la forma de trabajo nuestro. Bueno, hay muchas cosas que regionalmente, inclusive regionalmente, ¿no es cierto?, la puesta en práctica de las leyes es complicada. Y esto permite la aplicación de políticas públicas integrales a nivel regional para abordar estos desafíos. Este es un tema, justo ayer tuve una reunión y estábamos hablando de este aspecto, ¿no es cierto? Los veterinarios somos muy renuentes de hacer o participar en cuestiones legislativas o de leyes, ¿no es cierto? Hay muchas cuestiones que nos atañen, no solo a nosotros, sino a la producción en sí, que no están legisladas en nuestro medio, ¿está? Bueno. La otra es trabajar en el enfoque de un solo bienestar a partir del equipo, ¿no es cierto? En la realidad, ahí yo busqué una presentación, todos van a encontrar en la diapositiva de abajo, ¿no es cierto?, la fuente de donde obtuve lo que está escrito en la diapositiva. Y bueno, una cuestión ven que es bastante compleja, ¿no es cierto?, todos los actores que están alrededor del enfoque de un solo bienestar, ¿no es cierto? Está en la industria hípica, ¿no es cierto?, tiene muchos componentes y cada uno, ¿no es cierto?, aboca a cada una de las tres partes que se encuentran en este gráfico, ¿no es cierto?, el bienestar del caballo. Bueno, en este caso puse sangre pura de carrera, pero es deportivo, ¿no es cierto? Y todas las cuestiones que tienen en su interior, bueno, después hablaremos de los dominios. El bienestar humano, ¿no es cierto?, que también tiene una serie de cuestiones donde está la salud mental también del humano, ¿claro? Y el impacto ambiental, donde en la actualidad se hace mucho hincapié en lo que es la sostenibilidad del sistema, ¿tá? O sea, las carreras de caballo tienen que tener consecuencias, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, mantener la comunidad en buen estado de salud, ¿no es cierto?, de garantía, con una buena y una viabilidad económica, que la tiene que hacer sustentable, porque si no, termina rápidamente su misión. Entonces, estas cuestiones tienen que estar presentes. Bueno, garantizar que los caballos reciban cuidado apropiado para mantener su salud y sobre todo el rendimiento óptimo, ¿no es cierto? Si no tiene salud, el rendimiento va a caer, si no tiene un buen bienestar, el rendimiento va a caer. La alimentación es fundamental. El alojamiento. Uno no se da cuenta, pero el alojamiento es fundamental. ¿Qué pasa si no duerme bien un caballo, si no dormimos bien nosotros? No rendimos. Entonces es fundamental que tenga una buena cama, que esté limpia, higiénica, ¿no es cierto?, que sea acolchada. Si es muy dura, el caballo va a andar, ¿no es cierto?, medio al día siguiente, ¿no es cierto?, va a andar medio
cansado. Si es demasiado blanda, y también, en el caso de duro, va a tener problemas en la articulación, ¿no es cierto? En los cojinetes, ¿no? Donde se apoyan, ¿no es cierto? Las almohadillas, los cascos, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿tá? Por eso es importante el cuidado oportuno, constante, para que puedan desempeñarse al máximo de su capacidad, asegurando su salud y el bienestar a lo largo de toda la carrera deportiva. ¿Está? Bien. Los caballos como seres sintientes. Y este es un tema en el cual hay que hacer hincapié. Los animales son sintientes igual que nosotros. Nosotros somos seres sintientes, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos receptores en la piel, que nos dicen, y tenés frío, tenés calor. Tenemos receptores de dolor, ¿no? Me aprietan los zapatos, me lastimo, hay dolor, me golpeo, se me inflama una articulación, hay dolor. Hay receptores en la piel. Y eso los hace sensibles. Nos hace sensibles. A veces confundimos lo sensible con lo sintiente. Pero los dos van de la mano. ¿Por qué? Porque yo tengo una uña encarnada, ¿no es cierto? Me duele, pero el dolor lo siento acá en el cerebro. ¿Está? ¿Se entiende? Si yo le pongo acá, le pido que me pongan un anestésico acá, no me va a llegar el dolor, ¿no es cierto? Se interrumpe el dolor porque el nervio no transmite la información al cerebro. ¿Se entiende? Entonces, soy sintiente porque tengo cerebro, porque percibo el dolor. El cerebro me hace percibir el dolor. Y a partir de que el cerebro percibió el dolor, empiezan a aparecer los cambios emocionales, porque yo digo, sí, ahora siento el dolor, ¿no es cierto? Se me fue la anestesia, digo, ahora tengo dolor acá en el cerebro. Bueno, al caballo le pasa exactamente igual, pero no nos va a decir que siente dolor, ¿no es cierto? Va a hacer alguna cosa, o va a sacar, a sustraer el miembro, o va a apoyar más el otro lado para no sentir tanto dolor. Bueno, todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero eso es dolor. Y el dolor es hacerlo a un ser sintiente. Es decir, que ese estímulo que tuvo lo percibió el cerebro, y a partir de ahí apareció una sensación, ¿no es cierto?, que puede ser emotiva o afectiva. Afectiva en otro caso porque la genera el mismo cerebro, ¿no es cierto? Y dice, bueno, voy a cobijar a voy a sentir, siento hambre, por ejemplo, eso es una emoción fuerte, y ahí el caballo tiene necesidad de ir al pesebre y comer. Si no tiene, empiezan los problemas mentales. ¿Bien? Si no le dimos la hora exacta o la cantidad suficiente o algo, el caballo se va a poner mal. ¿Bien? Eso es un problema de salud mental. ¿Tá? Pero todo tiene que ver con esto, las inciencias. Las emociones pueden ser de placer, hambre, sed, bueno, todas las que ustedes saben. ¿Bien? No se trata simplemente de la capacidad de sentir dolor, sino que los sentimientos de dolor, angustia, ¿no es cierto?, frustración, depresión, pongan lo que ustedes quieran, tienen un significado especial para el bienestar animal. ¿Tá? Y eso afecta al bienestar animal de una manera o de otra. Bien. Las expresiones de las emociones de los caballos no es de la misma forma que nosotros, como dijimos. Ellos tienen un lenguaje completamente diferente. ¿Está? Pueden experimentar alegría, tristeza, ¿no es cierto? Hay emociones positivas y emociones negativas. Las negativas muchas veces las han visto ustedes, ¿no es cierto? Un caballo
que comen la madera o que tienen que gastar tiempo, ¿no es cierto? Un cólico, por ejemplo, el cólico, los receptores del intestino, ¿no es cierto?, le avisan al cerebro que tienen dolor y el caballo se empieza a rebotar o empieza a andar en círculos, bueno, todo lo que sabemos. Bien, y esto lo convierte en seres sintientes. Bien, entonces los caballos poseen capacidad cognitiva, de conocimiento, aunque no es exactamente igual, porque no vienen a la universidad ni van a la escuela, ¿no es cierto? Pero ustedes le enseñan algo y el caballo lo aprende. Y eso es cognitivo, ¿no es cierto? Le enseñan a correr en la pista y el caballo se sustrae de todo lo que hay alrededor, ¿no es cierto? Porque por ahí puede haber una bolsa o algo si se termina una carrera, ¿no es cierto? Si hay algo así, el caballo se espanta, ¿estamos? Entonces, eso es aprendizaje. Él aprendió que en ese momento tiene que enfocarse a correr y no importa que haya 3.000 personas en el estadio, ¿no es cierto? Ellos van y corren. Y eso es aprendizaje. ¿Está? Bien. Y eso es inteligencia emocional, memoria, empatía, lo que hablamos recién con Guillermo, ¿no es cierto? Él está atento a nuestras emociones. Y en virtud de eso, ¿no es cierto?, funciona. Un jinete que sube a caballo, sube porque el caballo lo deja subir, si no lo tira ahí al diablo, ¿no es cierto? Y muchas veces el jinete es reconocido por el caballo por la actitud que tiene. ¿Está? Si el jinete no tiene una buena actitud arriba del caballo, y ya, sonaba. ¿Se entiende esto? Entonces eso es empatía. Empatía con el cuidador que viene todos los días y sabe cómo hace y cómo funciona. Y empatía con el personal que está y le da una zanahoria, lo estimula o lo que sea. ¿Bien? Durante mucho tiempo han sido considerados animales de exclusiva propiedad. Y esto es un problema. Está el caballo con propietario, o sea, con el propietario, ¿no es cierto? Muchas veces nos ha llevado tanto a veterinarios encargados de más a tener situaciones no muy claras, ¿no es cierto? Porque dice caballo mío. Bueno, esa actitud no colabora, ¿está? No colabora. Y está, todos pertenecemos a un mismo club, el club del rendimiento del caballo, del bienestar del caballo, y todos estamos cumpliendo un rol que después vamos a hablar si llego a último. Bien. Y entonces poseen vidas emocionales con habilidades y comportamiento social complejo. El caballo no está solo. El caballo necesita tener una buena sociedad. ¿Con quién? Con otros caballos, ¿no es cierto? Porque aún estando en la pista pasan caballos, ¿no es cierto? Y el caballo tiene idea de quién pasó, cómo pasó y a qué hora pasó y a qué hora va a salir a correr y si el domingo hay carrera o no hay carrera y todo eso lo afecta. ¿Está? No es un ser, un ente, ¿está? No es un animal, es un ser sintiente. ¿Se entiende? Bien. Y eso hace que sea complejo, porque si está mucho tiempo aislado, encerrado, también se afecta su estado mental y su comportamiento. Y todo lo vemos. ¿Está? Todos sabemos que es lo que pasa. ¿Toto? Sí. Perdón, te tengo que interrumpir. Sí. Te quedan 10 minutos. 10 minutos, bueno, vamos más rápido. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. También sabemos que hay estudios científicos, ¿no es cierto?, que hacen que, como dije recién, la percepción del dolor, no voy a ahondar más, la respuesta emocional y los vínculos sociales, que ya los vimos recién, ¿no es cierto?, cómo va en cada uno de ellos. Voy a hablar un poco del modelo de los 5 dominios, que es un modelo que se está usando actualmente para evaluar el bienestar animal en la práctica. Lo bueno que tiene este modelo que es mejor que el anterior, que el World Farm Quality, que permite llevarlo a la práctica. Y en el cual se basa en todos esos dominios, nutrición, ambiente, salud física, comportamiento, pero sobre todo se basa sobre el dominio mental.
es decir, con experiencias negativas y experiencias positivas. Y está bueno saber cuáles son las experiencias negativas, pero mejor saber las positivas para poder hacerle al caballo, ¿no es cierto?, mostrarle un mejor ambiente, una mejor vida, ¿está? Y esto es lo que hablamos, vivir una vida que valga la pena vivir. Porque ese es el que responde, el cerebro, ¿está? Todos los animales con cerebro son seres sintientes. Bien, la utilidad del modelo de los 5 dominios en los caballos deportivos permite evaluar y mejorar su bienestar animal. El primer dominio en la nutrición, en calidad y cantidad, no solo en cantidad, sino en calidad, y de acuerdo sobre todo al rendimiento que queremos de ese caballo. Si le damos menos cantidad o no tiene los nutrientes que necesita, el caballo no va a rendir en la carrera. No pidamos que vuele, ¿no es cierto?, porque no va a volar ese caballo, porque no tiene la energía suficiente para desarrollar a pleno en la competencia. El ambiente, ya lo dije, uno de los aspectos más importantes del ambiente es la cama. Si no duerme bien, no va a responder bien. No solo porque duerma bien el día anterior a la carrera, sino en el entrenamiento. Es fundamental que duerma siempre bien. Pero también hay aspectos del ambiente que son los climáticos, la temperatura, la humedad, y sobre todo que no haya acumulación de amoníaco, ¿no es cierto?, la orina, cambiar la cama frecuentemente para que no haya olor a orina, ¿no es cierto?, que se descompone, para que no haya polvillo, para que no haya ruidos, ¿no es cierto? El ruido es fundamental, el caballo es mucho más sensible que nosotros. Por encima de los 68 decibeles, el caballo ya empieza a tener problemas de estrés, de ansiedad, ¿no es cierto?, se vuelve loco. ¿Está? La salud, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, si llego, y comportamiento. Y sobre todo el estado mental. Para un caballo deportivo, el estrés y la ansiedad pueden ser particularmente perjudiciales para su rendimiento y su salud. El estrés, hay un estrés que es bueno, ¿sí? El estrés de la competencia, ¿no es cierto? El caballo que va a competir puede estar un poco nervioso, ¿no es cierto? Y es lógico que esté nervioso antes, durante y a lo mejor le sigue un poco después durante el acondicionamiento posterior, ¿no es cierto? Puede estar nervioso, pero de ahí a una ansiedad, ¿no es cierto?, a un estrés crónico que esté permanentemente, ¿no es cierto?, no es conveniente y va a afectar su rendimiento. ¿Bien? Bien. El modelo de 5 dominios se puede aplicar en el caso de los caballos deportivos, el examen físico, el análisis del comportamiento y el análisis del entorno. ¿Está? El entorno es ambiente. Los resultados mejoran el rendimiento, detección temprana de los problemas de salud, o sea, tenemos que prevenir. ¿Sí? El bienestar animal permite prevenir y reducir el estrés. Bueno, la salud física es esencial realizar chequeos por parte del veterinario, ¿está?, sobre todo periódicos, y tener un plan sanitario adecuado a lo que queremos, ¿no es cierto? El veterinario tiene que saber cuánto va a correr, qué tipo de caballo es el que está tratando, ¿no es cierto?, qué calidad queremos, ¿no es cierto?, y en base a eso armar un plan sanitario para cada animal y para cada circunstancia. Proporcionar una nutrición, dietas equilibradas, suplementos adecuados, llevar a cabo rutinas y ejercicios regulares, y descanso y recuperación, ¿no es cierto? Cada uno tiene que regular el tiempo. Bueno, esto también, agua limpia, fresca, ¿no es cierto? Y que esté la cantidad adecuada, ¿no es cierto?, en el tiempo adecuado, y sobre todo en la cadencia que necesita un caballo para tomar agua, ¿está?
Cuidados básicos para la salud: salud digestiva, salud respiratoria, salud muscular y ósea. Nunca, a veces nos quedamos en lo más fácil, ¿no es cierto?, que es evitar las enfermedades, pero la salud osteomuscular, ¿no es cierto?, con un buen conocimiento de la anatomía del caballo, permite prevenir adecuadamente las afecciones. ¿Tá? Bueno, cuidados básicos: higiene y cuidado de la piel, mantenimiento de los cascos, esto es fundamental. Un caballo que no pisa bien, no corre bien. ¿Tá? Si pisa bien, ¿no es cierto?, va a rendir. Si tiene malos cascos, después Sebastián va a hablar de este tema, ¿no es cierto?, y con más profundidad. Prevención y manejo de las lesiones, los golpes, evitar los golpes, las cosas punzantes, ¿no es cierto?, que lo pueden lastimar. Cuando se transporta, ¿no es cierto?, estar bien acolchado, que no se vaya por un lado para el otro. Todas estas cuestiones que ustedes saben, no voy a entrar en detalle: manejo del dolor. Y dos cuestiones básicas: el control de peso también es importante, que todos los días, o por conformación o por alguna medida, controlar el peso, que siempre vaya con el mismo peso o no, ni demasiado gordo ni demasiado gordo. Y estas dos cuestiones de veterinario: vacunación correcta, tratamiento antiparasitario. Bueno, el rendimiento, el bienestar es evitar el estrés y la ansiedad. Si pasamos de la ansiedad a la frustración y a la depresión, ahí estamos sonando. El estado mental, hasta ansiedad se puede revertir. Ya después de depresión y frustración, la frustración ya es cuando el caballo se queda mirando y no hace, o puede ser por agobio o por una falta del ambiente que no lo estimula, ¿no es cierto?, o por las personas que no lo estimulan. Hay una serie de cuestiones que pueden llevar a la depresión, primero a la frustración y después la depresión. Ya cuando llegó a la depresión, listo, el veterinario tiene muchos problemas para revertir la situación y muchas veces no es fácil de hacer. Y esto es importante en el ambiente, si es estresante o inadecuado. ¿Está? Ese ruido que se escucha ahí, ¿no es cierto?, es lo peor que le puede pasar a un caballo. A nosotros, mientras yo hablo, ni usted ni se da cuenta, pero un caballo lo vuelve loco ese ruido. O las cadenas, ¿no es cierto?, o mucho tiempo una lona que golpea así, bueno, un caballo escucha hasta 7 kilómetros, 7 kilómetros, y puede poner una oreja enfocando ahí a 2 metros y 7 kilómetros la otra oreja. Entonces, esto, aunque a ustedes les parezca mentira, es importantísimo, porque eso hace que aparezcan tres cosas. Bueno, ahí tienen todo. Yo les voy a dejar el PDF después porque, bueno, esto es un poco el estado mental afectivo. El cerebro es el que percibe. Ahí tienen el sistema límbico. No voy a entrar en anatomía, quédense tranquilos. Está, no los voy a agobiar, pero para que sepan dónde está en esta parte, ¿no es cierto? Esto es lo que regula esta parte chiquitita acá del cerebro, es un cerebro niño, ¿no? Esta parte chiquitita es la amígdala, y es la que regula y dirige todas las cuestiones de percepción que se producen acá arriba en la corteza hacia las distintas partes que van a actuar para decirle que levante una pata, mueva la oreja o lo que sea. Y la parte esa que hace una curva así para arriba es la que maneja, ¿no es cierto?, hasta el tálamo, que es esta punta de acá, es la que va a manejar, ¿no es cierto?, todo lo que es la fisiología. O sea, el corazón empieza a latir más fuerte, la respiración empieza a más lenta. Bueno, y eso hace que el estado mental empiece a poner lo que es la emoción. La emoción o estado afectivo. Acá tendría que haber emoción o afectivo. La emoción tiene un componente subjetivo que es propio de los humanos. Cuando vamos al psicólogo, nosotros acá hay dos personas, el psicólogo y el psiquiatra. El psicólogo le decimos, mire,
Estoy con ansiedad, me palpita, ¿no es cierto? Hoy se llama pánico, ¿no es cierto? ¿Está? El pánico es una ansiedad diferente, ¿no es cierto? Pero en sí es muy frecuente. Me siento ahogado, se me pasa esto, me pongo colorado, me da calor. Bueno, todo eso es la emoción. El caballo no nos puede decir qué le pasa. Pero sí lo podemos ver con los otros dos componentes que son expresivos. Cómo se expresa esa emoción. Y se expresa a través del componente motor, que es lo que conocemos como comportamiento. El animal empieza a tener movimientos, se hace una cosa, hace la otra, cambios de postura, mueve la cola, el caballo nervioso, ¿no es cierto?, empieza a mover la cola, está inquieto, ¿no es cierto?, a veces puede moverse en círculo, a veces lo hace en diagonal, o a veces hace algo, pero hace, ¿está? Eso es componente motor. Y una cara, ¿no es cierto?, nosotros nos reímos, lloramos, nos ponemos tensos, ¿no es cierto?, ya lo vimos el domingo en algunas caras medio asustadizas, ¿no es cierto?, está, que es la expresión facial. Y el caballo también tiene expresión facial. Ustedes a lo mejor han visto que el ojo de acá, la parte superior del ojo, ¿no es cierto?, se le pone así algún triángulo. ¿Lo vio alguna vez al caballo? ¿Y por qué hace eso? A ver, Bárbara. ¿Por qué pone acá la parte de arriba de la ceja así en forma de triángulo el caballo? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, cuando vean alguna vez, porque si no me van a echar por el tiempo, cuando vean alguna vez de eso, si ya no tengo más, cuando vean alguna vez de eso, piensen y digan a ver en qué situación está ese caballo. Si el caballo está en un estrés crónico. Después yo les voy a mostrar. Bueno, hay una oferta, perdón. Bueno, Maru le va a presentar. Bueno, ahí tienen una serie de cuestiones con la emoción que están, ¿no es cierto?, en este cuadro. Son 8 emociones básicas, de las cuales salen 16, en total 16 emociones. ¿Está? En el caballo algunas hemos distinguido, pero faltan distinguir. Bueno, vamos a pasar esto rápidamente. Lo que pueden ver en los caballos con intranquilidades, agitación, bueno, ahí tienen todas las cuestiones. Cuando hay sudoración excesiva en un caballo, déjenlo quietito, tranquilo, no lo muevan, porque ese caballo perdió todo el glucógeno que tenía para poder movilizarse. El glucógeno en el caballo, en los animales, en nosotros, es energía. Se quedó sin energía. Es un estado de estrés extremo. ¿Tá? Cuando el caballo suda. Normalmente suda al terminar una carrera, ¿no es cierto?, que ha sido muy larga o que ha sido un punto. Bueno, ahí en ese caso se entiende que hay que recuperarlo porque perdió la energía por el esfuerzo que ha hecho. ¿Tá? Eso no es estrés, eso es pérdida de energía por el ejercicio. ¿Tá? Pero cuando pierde sin haber hecho ejercicio, porque se intranquilizó, porque hay un cólico o porque hay algo, nos está avisando de que ese caballo está en problemas con salud mental. ¿Tá? Y esto es importante ver. Bueno, ahí esto queda para que ustedes lo lean. Está entrenamiento y ejercicio, esto es fundamental. Diferenciar lo que es entrenamiento y lo que es ejercicio. Entrenamiento es para llegar a una meta. Ejercicio es para recreación, para que tenga el caballo, además del entrenamiento, necesita horas de expansión, de juego, de hacer actividades propias sin intensidad. ¿Está? Bien. Y se puede aliviar los animales cuando están en un problema así mental. Se puede aliviar. Vamos a ver un videito rápido. Ahí está cómo hacer los pasos. Y ya dejo acá. Ven cómo el caballo ahí está relajándose. Una cuestión, ¿por qué el bienestar animal?
porque nos permite prevenir en cuanto a la salud. Si nosotros tenemos condiciones de maltrato a los animales, el caballo va a estar estresado y con malestar, pero a su vez va a estar el sistema inmune deprimido, o sea, no va a funcionar el sistema de inmunidad como necesitamos que funcione. ¿Por qué? Porque el estrés, como dije, pierde la energía y a su vez afecta al sistema inmune. Y esto hace que las vacunaciones, desparasitaciones y los antibióticos sean ineficientes. O sea, vamos a necesitar mayor cantidad de antibióticos si el animal está estresado. ¿Tá? En cambio, si el animal está adaptado al ambiente, es decir, está en condiciones de bienestar animal, es decir, el sistema inmune va a estar fortalecido. Las vacunas van a funcionar preventivamente mucho mejor porque el sistema inmune ayuda, ¿verdad? Colabora. También las desparasitaciones y va a haber menor uso de antibióticos y esto va a ser más eficiente. El bienestar animal, entonces, menos antibióticos, menos medicamentos, mayor inmunidad y mejor calidad de vida. Y esto nos lleva a enfocar la gestión, ¿no es cierto?, del bienestar animal a lo que pusimos allá. Bien, les voy a mostrar las vacunaciones, influenza equina y anemia infecciosa, ¿no es cierto?, el control de anemia infecciosa son vacunas obligatorias, vacunas recomendadas, cefalomielitis, tétano y adenitis. Y por último, ojo con los antiparasitarios, tanto externos como internos. Tienen que ser dados y medicados por el médico veterinario. ¿Por qué? Porque si no tenemos riesgo de que dejen, como está pasando en la actualidad, ¿no es cierto?, que haya mucha resistencia y tengamos que empezar a cambiar continuamente de un antiparasitario a otro. Esto debe ser hecho por el veterinario. Bueno, el rol del veterinario, ¿no es cierto?, capacitado para evaluar el estado de salud, diseñar el plan de prevención, ya termino, está, redondeo, está y tiene que trabajar el veterinario en comunidad, ¿no es cierto?, en común acuerdo con el cuidador. Esto es muy importante, el trabajo en equipo. ¿Está? Interdisciplinario sería así, el veterinario con el cuidador, con el entrenador, con el propietario, todos de acuerdo. Cuando no hay una buena comunicación, empieza a haber problemas. ¿Está? Bien, vamos a pasar esto. Bueno, es lo que hablábamos hoy con la empatía, ¿no es cierto? Bueno, para cerrar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer? A ver. Hay un PDF, creo que... Sí, te lo vamos a mandar por mail. Ya está hecho. Acá hay una luna. Sí. ¿Al final de qué era la cara de caballo? ¿La qué? La estación del caballo cuando pone el título. Es una parte de estrés, ahora lo va a decir Mario. Ahora así no me piso por Mario. Bien, hay expertas en ingeniería. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Sí, cualquier yo cosa. tengo. En mi caso, como estudiante de veterinaria, Sí. también el estar preparado, que a veces lo que uno considera bienestar animal, el dueño del caballo muchas veces capaz no está de acuerdo. El otro día una amiga me contó que había ido a un aras
ya ella recibida se quería especializar en equinos y fue tan mala la experiencia que tuvo que desistió y ahora está viendo de hacer otra, de ir por otra rama. Bien. Así que eso, el estar preparado para afrontar eso. Sí, hay veces que uno tiene que, o sea, no es, a todos nos ha pasado, uno tiene que compatibilizar, digamos, el dueño es el dueño y muchas veces, pero uno puede empezar a mostrar, o sea, es difícil, pero hay que hacerlo. Empezar a conversar o buscar la forma. ¿Está? Nos pasa no solo con equinos, en otras especies pasa más o menos lo mismo. Por eso hablé de extensión, ¿no es cierto? Hay que capacitar, hay que tener herramientas, ¿no es cierto?, para explicar esto. ¿Está? No es fácil. Cuando nosotros empezamos en el 2004, fue la primera clase que dimos, y se nos paraban de mano, ¿viste? O sea, siempre pasaba que había alguno que venía con una cuestión tradicional, entonces, bueno, hay que explicarle, o sea, digamos, es la actitud de uno, ¿viste? A veces, muchas veces, con el tiempo se va dando. Es difícil cuando te chocan así, ¿viste? De un lado. Antiguamente lo primero que te preguntaban era si era muy caro aplicar el bienestar animal. Bueno, eso ya está saldado porque hay herramientas o hay cosas que hoy no se necesita dinero para aplicar el bienestar animal. Es tener una actitud de tratar bien los animales. Y vas al campo y ya hay muchos que hacen prácticas, digamos, de bienestar animal. Pero hay de todo, ¿viste? Hay gente tradicional, ¿no? Que viene de muchos años. Los problemas culturales son los más difíciles de resolver porque eso es tan arraigado y en todos lados te va a pasar. Eso, y hay que tratar de ubicarse con quién estás tratando. No es fácil. Pero bueno, la idea es esta, de divulgar que hay cosas que se pueden ir mejorando, ¿no es cierto? Que hay que atenderla. La salud no solo preventiva, que el bienestar animal es preventivo y que a su vez el estado mental de los animales hoy se puede con etología, se puede subsanar. Perdón, ese es el objetivo de este tipo de reuniones. Empezar a que cada vez sean más amplias y cada vez van a ser menos los que traten mal a los animales. Económicamente, lo que puede haber es tratar mal al caballo. Cuando más mal está tratado, menos rendimiento va a tener y económicamente es ideal. Está comprobado que el animal bien tratado rinde mucho más. Tratado en todos los aspectos. Así que por eso este tipo de cuestiones. La pregunta que vos hiciste. Sí, además tiene una vida deportiva mucho más longeva, ¿no es cierto? Que eso tiene otro plus, ¿no? Porque un caballo que llega a los 4 o 5 años y se terminó o se rompe antes, ¿viste? No, económicamente y deportivamente es un desastre. ¿Está? Pero bueno, eso es lo que hay que ir tratando y trabajando, no es fácil, pero en eso estamos. A mí me queda poco, pero ustedes tienen más tiempo.